Muy bien, ahora estamos con Luciano López, él es abogado constitucionalista. Bienvenido, Luciano, muchas gracias por estar en Al Vuelo, es un gusto. Igualmente, un gusto, Raúl, encantado de poder servir. Conversamos en un momento muy particular, muy sorprendente, un momento en el que todas las amenazas o todos los preavisos que había venido haciendo el Congreso están comenzando a concretarse. Hay una especie de desborde de reformas constitucionales que se vienen anunciando desde el Congreso que la mayoría de constitucionalistas, por no decir todos, están criticando. ¿Cuál es tu posición frente a lo que viene ocurriendo? Bueno, que es lamentable porque es una inconstitucionalidad más del Parlamento. La razón fundamental tiene que ver con la ampliación de legislatura, porque creo que habría que distinguir la discusión sobre el fondo de las reformas constitucionales, y ese es un tema, y la formalidad en la que se está realizando esas reformas, y ese es otro tema. Es Sí. sobre la formalidad que creo que cae todo el peso del cuestionamiento de constitucionalidad, porque por la forma, Raúl, todo tiene que ver y todo está imbricado a esta ampliación de legislatura que lo que está buscando hacer y que de hecho, como se ha aprobado, es lo que pretende lograr, de que todas estas reformas constitucionales, esta avalancha, como bien las has calificado, puedan ser aprobadas sin consultar a la población, porque como ya no tenían legislatura, lo único que les quedaba es cumplir a rajatabla lo que dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución es que en la forma general de aprobar una reforma constitucional es por mayoría calificada y luego consultado el referéndum. Solamente puedes omitir el referéndum si tienes dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación calificada de 2/3. Entonces, si no tenías más legislatura, tenías que cumplir la fórmula general de reforma que establece la Constitución, que es, apruebas, perfecto, apruebas, es tu facultad, ¿quién lo va a discutir? Pero entonces consultas a la población y que la población decida, como en diciembre del 2018, que fue la primera vez que se usó esta fórmula general, entonces el referéndum, si es que está de acuerdo o no con estas reformas. Ahora, el asunto es que tanto el referéndum como la aprobación de la reforma constitucional en dos legislaturas consecutivas lo que garantizan es dos cosas. Primero, participación ciudadana, como lo has dicho bien, y en segundo lugar, una extensión en el tiempo que garantiza cierta reflexión frente a algo tan Por grave, tan supuesto, importante como una reforma por constitucional. supuesto. Ahora, Eso es lo que... Ajá. sí, por favor. Eso es lo que se llama justa, y que el tribunal, mira, no hay más secreto sobre esto. El Tribunal Constitucional lo ha llamado a eso el principio de deliberación, porque esa deliberación se asegura con las dos fórmulas, con el mecanismo de la ratificación vía referéndum, porque una vez que acaba el trámite legislativo, en el interregno que va hasta la consulta popular, la deliberación se traslada ahora a la población, porque durante ese tiempo la población ¿No? delibera sobre si las va a aprobar o no, con lo cual la deliberación se extiende. Y en el caso de las dos legislaturas ordinarias sucesivas, como bien lo has anotado, la deliberación se mantiene en sede del Parlamento. Si tú lo acortas, como se ha hecho hoy, que además solamente hay un solo antecedente, mi querido Raúl, que es del año 2000, en una situación totalmente extrema, extraordinaria, excepcional, que por esas características que fue la caída del Fujimorato, tuvo una justificación desde el punto de vista de la razonabilidad. Hoy no tiene ninguna. Entonces, desde ese punto de vista, no cabe la menor duda de que estamos frente a una situación abiertamente inconstitucional. Ahora, justamente te iba a preguntar por ese antecedente, que es el del gobierno de Valentín Paniagua, donde se hace un mecanismo similar para aprobar reformas, en fin, adaptadas a la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento, que era la de la caída del Fujimorismo. ¿Esta no es una circunstancia excepcional o sí lo es por tratarse de un Congreso elegido en las circunstancias en las que fue elegido luego de la caída de un Congreso precedente? ¿O tú dirías que aquí deberíamos aplicar la norma regular, la norma, digamos, estándar de reforma de la Constitución, sin aplicar una excepción? Empiezo por lo último. Para mí hay que aplicar la fórmula estándar, que es este mecanismo que establece la Constitución de que tú apruebas con mayoría calificada y lo consultas en referéndum porque ya no tiene más legislatura. Es lo que comenté hace un momento. Y termino más bien con lo primero. A mí me parece que no hay ningún punto de comparación.
Y para hacer las precisiones, si me permites, cuando ocurrió este único antecedente, no fue en el gobierno de transición, sino fue justamente después, mira, inmediatamente después de la emisión del video Curi Montesinos, se recordará que Alberto Fujimori sale, da un discurso a la nación y dice: voy a pedirle al Parlamento adelantar las elecciones a las que yo no voy a participar. Sí. Y entonces entra a tallar la mesa de diálogo de la OEA. Sí. Y se genera una suerte de acuerdo y de consenso que luego es viabilizado a través del Congreso. ¿Y qué cosa es lo que se hace? Se hacen dos modificaciones claves, Raúl, que es importante para poder entender que no hay punto de comparación con el tiempo de hoy. Primero, porque se modificó la Constitución para poder establecer un recorte de mandato de 5 años a 1 año, y que para poder hacer esa reforma constitucional que permite el recorte de mandato, necesitabas acortar las legislaturas. Y por eso vino en combo, por decirlo de alguna manera, con la modificación del reglamento del Congreso. Como ves, es una situación totalmente extrema o extraordinaria que no tiene punto de réplica con el tiempo de hoy, porque concretamente estamos hablando de un Congreso que completa mandato y que al momento de su instalación, que fue en abril de este año, lo primero que hizo fue justamente diseñar sus legislaturas y las proyectó, y por eso se aprobó la modificación del reglamento del Congreso con 3 legislaturas ordinarias. Entonces, ¿de dónde, pecata mía, perdónenme la expresión, sale la cuarta? Entonces, definitivamente es una situación para nada. Sobre eso quería preguntarte, y quizás es un análisis más político que constitucional, o que confunde o que mezcla ambos. ¿Por qué, si este Congreso tuvo el tiempo necesario para realizar, siguiendo la norma constitucional, estas reformas, ha decidido escoger este camino y no lo hizo tomando el tiempo y la previsión que les hubiera permitido adaptarse al precepto constitucional? ¿Qué ocurre ahora que les urge aprobar estas reformas? Bueno, definitivamente lo que ocurre ahora es un escenario en el que estamos en segunda vuelta, ya prácticamente en la parte final, porque estamos ya en el conteo final de los votos. Y entonces hay dos posibilidades. O la señora Fujimori gana las elecciones y se vuelve presidenta de la República, o lo hace el señor Castillo. Entonces, como vemos, en realidad el trasfondo del asunto es cómo estas reformas constitucionales se amoldan a cualquiera de los dos escenarios. Entonces, y eso explicaría por qué, más bien, en un primer momento, antes de ir al 6 de junio, lo único que se avisoraba en las reformas constitucionales era la modificación de la cuestión de confianza, algunas cuestiones, y más bien ahora, después en las vísperas ya de conocerse estos resultados, el día de ayer sale una agenda con muchas otras más cuestiones constitucionales que pareciera que más se amoldan al escenario de Castillo presidente. Entonces, me parece que, como ven, guiado por ese tipo de coyuntura, vuelvo a repetir, si se quisieran hacer reformas constitucionales para adaptarlas a esas coyunturas, entonces no puedes prescindir pues de la voluntad ciudadana. Con mayor razón tendrías que aprobarlas y que vayan en referéndum y que la gente las apruebe. O sea, ahora, si esta es la lógica, Luciano, estamos hablando de algo extraordinariamente grave, porque estamos hablando de una reforma constitucional con nombre propio, a pesar de que la formulación constitucional disimule, maquille esta actitud. Eso, digamos, no puede haber nada más inconstitucional que una norma constitucional con nombre propio. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Es más, mira, yo el día de ayer, frente a esta avalancha que es totalmente inconstitucional, que creo que esto no debe quedar así, bueno, traté de contactar a algunos colegios de abogados para plantear una demanda de inconstitucionalidad. Y cuando he revisado el dictamen que permitió la aprobación de la ampliación de legislatura, veo algo que es inaudito, ¿no? Como muy bien dices, cómo se ha maquillado la justificación. Mira que en el dictamen aprobado en mayoría en la Comisión de Constitución se justifica porque las reformas constitucionales son necesarias para combatir la COVID-19. Dime si eso no es una burla. O sea, no, es una cosa inaudita. Coyuntural, claramente. Pero dice otra cosa, la reforma de la cuestión de confianza. Dice que se plantea
desde la necesidad de fortalecer las relaciones ejecutivo y legislativo. Mira, si se tratase de fortalecer, entonces tendrías que hacer un modelo equilibrado, porque así como fortaleces que el Parlamento no se cierre por cualquier cosa, entonces tendrías que balancear que tampoco te tumbes un presidente por cualquier cosa. Entonces tendrías tú, para mantener el equilibrio y el balance de poderes, tendrías que meterle mano obligatoriamente a la famosa vacancia por incapacidad moral y sincerar el artículo 117 de la Constitución que coloca una, para mí, indebida inmunidad sobre el presidente durante el ejercicio de su mandato. Si quieres hacer las cosas bien y equilibradas de verdad, tendrías que meterle mano a ambas, pero no a una, pues porque de lo contrario, blindas el Parlamento y al Ejecutivo lo dejas desequilibrado. Entonces, ¿qué pero adicionalmente, ahí hay un tema que es el que hemos estado viendo justamente este último año, que es que al presidente sí lo puedes vacar el último año, pero el Congreso no lo puede cerrar el último año. Eso ya es desbalanceado. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso decía, o sea, si quieres hacer las cosas bien, por último, hazlo de manera sistémica, pero para balancear, porque de lo contrario, lo único que hace son parches, unas modificatorias mal hechas y que además, en realidad, como muy bien dices, me quedo con ese adjetivo tuyo, estás maquillando para tratar de justificar lo que es a todas luces injustificable desde el punto de vista constitucional. Quería pasar rápidamente por algunas de las demás reformas que se han venido planteando en las últimas horas. Se ha planteado, por ejemplo, que la Comisión de Constitución ha aprobado una modificación constitucional para que el Procurador General de la República sea elegido por el Congreso. ¿Cómo ves esta posible reforma constitucional? Mira, yo no lo digo ahora por esta coyuntura, yo la verdad lo he venido comentando en algunos espacios públicos de hace más o menos un par de años. Yo no soy de la idea que ningún funcionario público sea elegido por el Parlamento de manera directa. Si en todo caso el Parlamento debe participar en la elección de funcionarios públicos, debe ser de manera indirecta. Es decir, ¿a qué me refiero? Mira, hoy en día el defensor del pueblo, el Contralor General de la República y, lo más grave, los magistrados del Tribunal Constitucional, los tres son elegidos por el Congreso de la República con todos los antecedentes de repartijas que ya tenemos y de los cuales no me voy a ocupar porque son además hechos bastante públicos y notorios. Por esas razones, yo al menos he planteado un modelo en el que el proceso de selección, es decir, diferenciemos la selección de la elección. La selección que se encargue otro tipo de órgano, por ejemplo, en el caso de los funcionarios de justicia, o por ejemplo, en el caso del procurador, que la idea de que sea autónomo no me parece una mala idea. Sin embargo, la selección que la haga la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano, es un headhunter, un reclutador de personal del servicio de justicia, él te haga la selección en un concurso público y los que te salgan de la plancha, por último que les elige el Parlamento, pero los elige acotados. Él ya no mete la mano para nada en la selección, que es donde justamente ocurren los problemas. Lo mismo podría hacerse con el tribunal, lo mismo con el defensor, lo mismo con el contralor, y así entonces sopesamos, amortiguamos el componente político que tienen unas elecciones donde le pones todas las llaves en las manos del Parlamento, que tiene intereses de coyuntura, que tienen intereses cortoplacistas, en realidad intereses partidarios, como nos lo han demostrado en los últimos quinquenios, ni siquiera en este último, como nos lo han demostrado siempre. Hay dos reformas que se vienen también o que han sido planteadas que no parecen similares, pero que me parece que tienen un elemento en común, que son la bicameralidad y la reelección de gobiernos regionales y locales, que lo que buscan es que las autoridades mantengan un cargo público. Sobre esto último, empiezo por el tema de la reelección. Recordemos que esto fue una prohibición debido a que en realidad la justificación de esa reforma, fue una reforma constitucional, estuvo básicamente orientada, motivada y justificada por los lamentables casos de corrupción que ocurrieron en varias regiones, sobre todo en el caso de Ancash, que fue la más sonada, ¿no?
Sí. Entonces, como consecuencia de esos casos de corrupción, fue que vino esta modificación constitucional que, por si acaso, además te cuento que esa prohibición de reelección en la Constitución, como consecuencia de una modificación constitucional, fue impugnada ante el tribunal y el tribunal la declaró constitucional, o sea que encima está bendecida. Eh, pero que se pueda optar por un cambio y regresar al modelo anterior para mantener un programa de gobierno en el tiempo, mira, no me parecería mal porque total son decisiones políticas y que pueden ser razonables y sanas desde la perspectiva que tú proyectas escenarios de gobierno. El problema está, y creo yo que siempre vamos a regresar a ese punto, es que si tú no solucionas problemas de reforma política, es decir, de cómo mejorar la representación, no solamente la representación de quienes llegan a ser presidentes regionales o quienes llegan a ser parlamentarios o quienes llegan a ser hasta incluso presidentes de la República, siempre van a cojear, sin ir mucho, y no es que me salga del tema, pero para que veas cómo está en realidad el problema viene de base, es decir, de cómo mejoras la representación. El señor Castillo, por ejemplo, que está en la segunda vuelta y a Portas pareciera de ser presidente, en realidad es un invitado de Perú Libre, o sea, ni siquiera es un correligionario. Entonces, eso te muestra que el problema es de base. Entonces, creo que eso es una cuestión en discusión, porque en todo caso podrías amortiguarlo diciendo que puede ser reelegible, pero por un periodo inmediato y luego ya no. Entonces, y luego deba dejar un espacio, como es, por ejemplo, como ocurre en la presidencial nacional, que puede ser una opción. Son cuestiones que se pueden discutir, pero bueno, indudablemente son cosas pues que requieren una mayor maduración. ¿Te da el tiempo para hacerlo ahorita? Y lo quieres aprobar sin que la población lo ratifique, creo que ahí está lo criticable, ¿no? Luciano López, muchísimas gracias por participar en Al Vuelo. Nos hemos quedado en el tintero con la reforma de la bicameralidad, pero creo que ha sido sí, lo de la bicameralidad, nuevamente, me parece que tiene además el detalle de que no fue aprobada en la ratificación del referéndum de diciembre del 2018, sí. Y entonces con mayor razón requiere una persuasión ante la población, y eso nos hace regresar al mismo punto. Si la quieres aprobar, ¿por qué no la consultas a la población? Porque sabes que no te la van a aprobar, pero ahí está la labor pues de justificar. Y creo que eso siempre nos lleva a esta cuestión. Definitivamente que son unas propuestas que son inconstitucionales, lamentablemente. Muchísimas gracias, Luciano, por Al contrario, un gran abrazo, Raúl. Un fuerte abrazo. Esperemos poder conversar pronto de nuevo. Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos como todos los días en Al Vuelo. Nos volvemos a encontrar mañana a las 3 de la tarde. Permiso.